¿Manejaría un camión sin frenos o dejaría que un amigo se apoyara en un barandal podrido? Probablemente no. Trataría de asegurarse instalando frenos nuevos o poniendo un barandal nuevo. Eso sería lo seguro y sensible. En el trabajo, lo seguro y sensible es salvar vidas. Por ello, existen las regulaciones y estándares para excavaciones. Desafortunadamente, muchos trabajadores deciden no seguir los procedimientos de seguridad en el trabajo. Por eso, cada año 100 trabajadores mueren y 2.000 sufren serias lesiones. Las regulaciones requieren las prácticas de seguridad en el trabajo, especialmente la protección en las excavaciones. Este programa cubre uno de esos sistemas de protección. Aprenderás sobre la selección, instalación y remoción de las cimbras en las zanjas o excavaciones. Las cimbras proporcionan seguridad cuando se trabaja en un terreno alterado. Las excavaciones alteran el terreno. En su estado natural, la tierra permanece en su lugar, sostenida por fuerzas laterales y verticales. Al hacerse una excavación, la tierra se mueve hacia abajo y hacia adentro para recuperar su nivel. Como la tierra generalmente empieza a caer desde la parte baja de la pared de la zanja, una persona que esté trabajando en ella puede quedar enterrada hasta las rodillas en cuestión de segundos. Y cuando uno está enterrado hasta las rodillas, no puede salir sin ayuda. La única forma de prevenir accidentes en las excavaciones o en las zanjas es usando sistemas de seguridad apropiados con una supervisión calificada. Las cimbras deben ser diseñadas y fabricadas profesionalmente para soportar la fuerza de un derrumbe. La supervisión calificada debe efectuarla una persona competente. Las regulaciones definen a una persona competente como alguien capaz de identificar peligros existentes y predecibles en los contornos o condiciones de trabajo que sean insalubres, dañinas o peligrosas para los empleados y que tenga la autoridad para tomar medidas correctivas. Las cimbras en las zanjas normalmente tienen paredes laterales de acero o aluminio y travesaños que pueden moverse fácilmente según avanza el trabajo. Las cimbras varían según su espesor, altura, largo y ancho para proteger diversos sitios de excavación. Las cimbras bien seleccionadas e instaladas ofrecen protección y seguridad al trabajador en las zanjas y otras excavaciones. Las cimbras también reducen el tamaño de la excavación. La cantidad de material de cimiento, de relleno, la compresión y restauración del emplazamiento. Por ejemplo, si se usa el método abierto para excavar una zanja de 5,5 metros de profundidad y 5 metros de largo con una excavadora de 2 metros cúbicos, se tendrá que remover 220 metros cúbicos de tierra. Eso es 120 ciclos de la maquinaria, pero si usa 2 cimbras de 2,5 metros de alto por 5 metros de largo, solo tendrá que mover 64 metros cúbicos de tierra, lo cual solo tomará 35 ciclos de la maquinaria. Con el uso de cimbras, solo será necesario mover la cuarta parte de la cantidad de tierra y usar un cuarto de los ciclos de la maquinaria. Las cimbras salvan vidas y ahorran dinero. Todas las cimbras deben ser aprobadas por un ingeniero profesional registrado. Una persona competente clasificará a la tierra como tipo A, B o C y consultará la tabulación del fabricante para seleccionar la cimbra apropiada para el tipo de tierra y el ancho y la profundidad de la misma. En la selección también se tendrán en cuenta los requisitos especiales del emplazamiento y la capacidad de la maquinaria, si se está acumulando el material excavado o se está usando alguna maquinaria pesada cerca de las paredes de la excavación. La cimbra debe poder soportar el peso añadido. Los fabricantes de cimbras para zanjas sugieren que el área interna de la cimbra sea al menos 300 centímetros más ancha que la excavadora o que el diámetro externo de la tubería que se está instalando, cuál de los dos sea mayor. El largo de la cimbra debe extenderse al menos de 60 a 120 centímetros fuera de la instalación o área de trabajo. Durante la inspección previa, la persona competente se asegurará de que el número de modelo del equipo concuerde con los datos tabulados. Si falta equipo o si está dañado, debe contactar al distribuidor de inmediato. Si se necesita hacer cualquier modificación, se debe llamar al fabricante y a un ingeniero profesional registrado que debe aprobar las modificaciones.
Debe usarse únicamente una maquinaria suficientemente grande para transportar la cimbra con seguridad y para descargarla y montarla. El montaje debe estar certificado para la carga de trabajo y los requisitos del emplazamiento. La persona competente debe consultar con un especialista en montaje. El montaje debe comenzar con uno de los paneles de la cimbra sobre el suelo, con las cavidades de las barras extensoras hacia arriba. Las barras se instalan dentro y se aseguran con pasadores. La segunda pared del resguardo es montada con las cavidades hacia abajo, ajustándolas sobre las barras extensoras. De nuevo, se aseguran con pasadores y abrazaderas apropiados y entonces se levanta la cimbra para su instalación. La instalación está condicionada a la estabilidad del terreno. Antes de comenzar la instalación, una persona competente debe decidir si el terreno es estable o inestable. En un terreno estable, primero se hace la excavación de 10 a 15 centímetros más ancha que la cimbra. Un espacio ajustado reduce el impacto contra la cimbra en el caso de que el terreno ceda y también mantiene bajos los costos de excavación. Recuerde siempre mantener los escombros a no menos de 60 centímetros del borde de la zanja. Un operador calificado, utilizando la maquinaria adecuada, podrá levantar y bajar la cimbra a la zanja. Una vez que la cimbra está en su lugar, deben instalarse formas de salida. Las regulaciones requieren que los trabajadores no recorran más de 7,5 metros hasta una salida segura de la cimbra. La seguridad de los empleados depende de la facilidad y rapidez con que puedan salir de una cimbra en caso de emergencia. Según progrese el trabajo, se excava la tierra frente a la cimbra y ésta se va adelantando según las indicaciones del fabricante. El relleno se hace según se avanza. La instalación en un terreno inestable requiere procedimientos especiales. Primero, se excava la tierra hasta que comience a derrumbarse fuera del ancho deseado de la zanja. Recuerde mantener los escombros al menos a 60 centímetros de la excavación. Después, se coloca la cimbra en la línea de excavación y esta continúa desde adentro. El operador calificado, a la vez que realiza la excavación, va aplicando presión sobre las esquinas de la cimbra hasta conseguir la pendiente deseada. El trabajo se realiza, se adelanta y se sube la cimbra al ángulo apropiado, siguiendo la excavación y el relleno hasta donde sea necesario. Nunca golpee las barras extensoras para colocar o corregir la posición de la cimbra en su lugar. El exceso de presión y los golpes pueden causar que las paredes de la cimbra y las barras cedan durante el trabajo. Una barra extensora dañada no proveerá la presión lateral necesaria para sostener las paredes de la cimbra ante un derrumbe. Las paredes excesivamente golpeadas se abrirán y quedarán debilitadas para contrarrestar el derrumbe. Cuando se usa inclinación, la cimbra debe extenderse unos 45 centímetros sobre el tope de la zanja. Si esta es muy corta para extenderla 45 centímetros sobre el lado en declive, conecte una segunda cimbra encima. En algunas condiciones, las cimbras pueden ser instaladas a 60 centímetros por encima del fondo de la excavación, pero solo si la persona competente determina que la tierra resistirá sin el peligro de una posible pérdida de tierra por detrás o por debajo de la cimbra. Si se usa en esta configuración escalonada, la cimbra debe haber sido clasificada para la profundidad total de la zanja. Así que si está trabajando en una excavación de 3 metros de profundidad e instala la cimbra de 60 centímetros del fondo, esta debe haber sido certificada para el total de los 3 metros. Los trabajadores deben salir de la excavación si las paredes de la cimbra o sus barras extensoras se dañan durante el trabajo y el equipo dañado debe reemplazarse antes de continuar la obra. Recuerde que pone en peligro la vida de sus compañeros y la suya propia cuando no cumple con los requisitos de seguridad en las excavaciones. El equipo de protección está diseñado para garantizar la seguridad de los trabajadores en diversas condiciones. Cada vez que un trabajador abusa o usa mal una cimbra o algún equipo de protección en una excavación, pone en peligro su seguridad y su vida y la de sus compañeros. Si la zanja es más profunda que la cimbra, no extienda la cimbra usando planchas de algún otro metal. Las cimbras están diseñadas para sostener una cantidad específica de presión lateral. Cualquier otra plancha puede ceder ante el exceso de presión y causar que la cimbra falle. Por ejemplo, una cimbra de 2,5 metros de alto en una excavación de 5 metros no sostendrá toda la pared de 5 metros extendiéndola con placas de acero. Debe instalar otra cimbra para obtener una protección debida. El uso incorrecto de los datos es una causa frecuente de los accidentes en las excavaciones. Si la zanja es muy profunda para que la cimbra se extienda 45 centímetros sobre el lado inclinado de la trinchera, instale otra cimbra.
Si falta alguna parte del sistema de protección o si alguna está dañada, consulte al fabricante para que reponga las piezas necesarias y se cumplan las especificaciones del diseño. Recuerde que arriesga su vida y la de sus compañeros si no observa las medidas de protección en las excavaciones. ¿Ha visto cómo se trabaja con seguridad en las excavaciones usando las cimbras? Recordemos las reglas más importantes. Las regulaciones dicen todos los obreros deben estar protegidos ante el peligro de un derrumbe con un sistema de protección adecuado, tal como las cimbras para excavaciones. Existen cimbras de todos los tamaños. Las cimbras deben estar diseñadas por un ingeniero profesional registrado que provea los datos tabulados que permitan el uso seguro. La cimbra debe tener un mínimo de 30 centímetros más de ancho que la excavadora o el diámetro externo de la tubería, cual de los dos sea más grande. La cimbra debe tener como mínimo de 60 a 120 centímetros más de largo que la tubería que se instala. La seguridad en el uso de la cimbra depende de la clasificación competente del tipo de terreno y la profundidad de la excavación. La cimbra debe mantenerse a 60 centímetros sobre el fondo si la tierra lo permite y la misma ha sido medida para la profundidad total de la zanja. Asegúrese de tener datos tabulados apropiadamente y que coincidan con la cimbra que está instalando. Use la maquinaria apropiada para la descarga y el montaje. Si se usa declive junto con una cimbra, baje 45 centímetros del borde de la misma y haga el declive según el tipo de terreno. Mantenga los escombros a no menos de 60 centímetros del borde de la zanja. Nunca use planchas de acero o de madera contra las barras extensoras sin la aprobación del fabricante. Nunca remueva una barra o una de las paredes de la cimbra si no están en la posición adecuada para hacerlo, a menos que los datos tabulados lo permitan. No use una cimbra si ésta ha sido dañada durante su uso. Melladuras, perforaciones o barras extensoras curvadas debilitan la resistencia de la cimbra. Los trabajadores deben salir de la excavación si se daña la cimbra. No use planchas de acero para extender la cimbra sin la aprobación del ingeniero y el fabricante. El trabajo en las excavaciones puede ser peligroso, pero usted puede hacerlo con seguridad si usa la protección adecuada. Protéjase usted y a sus compañeros aprendiendo.